Queridos contertulios sabatinos, bienvenidos y muy buenas noches. Ya se acaba casi noviembre, bueno, se acaba, sin decir que casi, y casi se acaba también la temporada 2014 de La Dichosa Palabra, penúltimo programa de este año en esta dichosa mesa, y esperamos que todavía haya muchas dichosas palabras por compartir. Aquí desde luego ya estamos listos, esperamos que también en casa, así que no queda más que pasarle la palabra a mis compas, los dichosos. Del libro Orden del Día, del capítulo intermedio con V, del poema Variaciones del Innombrado de Tomás Segovia, voy a leer estas líneas. Abrigo, abrigo, donde tu nombre esté contigo, donde también se abra la luz que haga visible tu palabra, umbral de un domicilio de tu nombre, donde expira tu monstruo y entras hombre. Hablando de hombres, él es Eduardo Casar. Buenas noches. Aquí en La Dichosa Palabra nos preocupamos mucho por la formación cívica de nuestros televidentes, y entonces del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Antonio Carreño les voy a leer un consejito. Al despojarnos de nuestros vestidos del día para entrar en la cama, hagámoslo con honesto recato y de manera que en ningún momento aparezcamos descubiertos, ni ante los demás, ni ante nuestra propia vista. Así que, ojo. Él es Germán Ortega. Bien, pues de el gran libro Elogio de la Sombra de el inmortal Jorge Luis Borges, leo algunas líneas de un lector. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la de que se entumece en T la equivalencia de la G y de la K. Pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte, no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches, y esta es Laura García. Hoy comenzó una edición más de la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y como ya viene siendo costumbre, el día de su inauguración, es decir, hoy se entrega el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que este año ganó Claudio Magris, el escritor italiano. De él son estas letras. Es posible que escribir signifique rellenar los espacios blancos de la existencia, esa nada que se abre de repente en las horas y en los días, entre los objetos de la habitación, y los absorbe dejando una desolación y una insignificancia infinitas. El miedo, ha escrito Canetti, inventa nombres para distraerse. El viajero lee y anota nombre en las estaciones que deja atrás con su tren, en las esquinas de las calles a donde le llevan sus pasos, y avanza un poco aliviado, satisfecho por ese orden y ese ritmo de la nada. Magris ha dicho que él escribe para luchar contra el olvido, en señal de protesta, que a veces la literatura y escribiendo se tiene la sensación de perderse y otras de encontrarse. A nosotros nos da mucho gusto encontrarnos. Él es Pablo Boullosa, que está sentado aquí a mi izquierda, y esto es La Dichosa Palabra. Así que bienvenidos a todos. Para empezar, vamos a abrir este espacio que desde temprano, el día de hoy en las redes, les damos para poder compartir su opinión acerca de una de las preguntas que les lanzamos. El día de hoy les lanzamos este reto de si tuvieras que transcribir palabra por palabra, así con puntos y comas, un libro, ¿cuál elegirías? Ha habido respuestas variopintas, ha habido de todo un poco. Juan García dice que Juan Salvador Gaviota por lo cortito pero trascendente. ¿Qué tal? Carla Rojas, La Noche de Francisco Tario, Nadia Serrano, El Impostor de Javier Cercas, Manuel Nicolás, El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Alex CB, El Retrato de Dorian Gray de Wilde. Carla Edith López, Rayuela de Julio Cortázar.
Está bien. Está bien. El Está muy príncipe bien. de Maquiavelo, Mientras dice mejor Ted si es Bichin. español, mejor. Totalmente. Mira, él no debe ser español. Joao Luis de Macedo, que dice, o no me da rosa. Queremos suponer que es el nombre de la rosa de Humberto Eco. Y bueno, si nos estás viendo desde Portugal o desde Brasil, saludos a todos los que nos estén siguiendo por la señal de Canal 22 Internacional y en YouTube y en Internet. A todos ellos, ¿Dijiste bienvenidos. saludos o saudades? Saudades no me da todavía nostalgia, pero les digo obrigado a todos por seguirnos aquí en la dichosa palabra que no sé cómo se dirá en portugués. Pero bueno, vamos a empezar con sus preguntas. Patricia Lombardo nos pide, miren nada más, este también podría ser bueno para transcribirlo palabra por palabra. Ulises, de James Joyce, que si podemos comentar acerca de este libro. Uno de los más significativos, ¿no?, del siglo XX. Hay un lugar común que es bastante corriente, que dice que la novela del siglo XX se revoluciona con En busca del tiempo perdido, el Ulises de Joyce y Kafka, ¿no? Y la narrativa de Kafka. Son autores muy distintos. El Ulises, como su nombre lo indica, tiene un hilo conductor basado en la Odisea. Es decir, muchos acontecimientos de la Odisea se revelan, son indicios que aparecen en el libro, ¿no? Y digamos que yo diría que lo particular que tiene es un uso experimental del lenguaje muy, muy exhaustivo. ¿Sí? Cada capítulo usa distintos formatos de teatro, formatos de dichos populares irlandeses. Joyce era, James Joyce, alias James Joyce, era irlandés. Y la novela ocurre en Dublín en un día en la vida de Leopold Bloom, el personaje central. Pero realmente, digamos, el chiste tal vez esté precisamente en todos los juegos lingüísticos que tiene, ¿no? Llenos de referencias culturales a tradiciones irlandesas, etc., ¿no? Yo diría que en español el libro más parecido al Ulises es José Trigo, de Fernando del Paso, porque también en cada capítulo decide el autor emprender como un gran juego verbal al cual es fiel a lo largo de todo el capítulo, se cansa de ese y pone otro, etc., ¿no? Habría, pues, hay distintas traducciones. Hay una de José Ángel Valente, creo. Es todo un reto traducir Ulises hacia José una María Valverde. José María Valverde. José María Valverde. A mí me gusta la traducción, la argentina. ¿Por qué? Porque fue la primera que leí y entonces uno le quedan ya los sabores. El primer amor. Sí. Claro. Ahora, José María Valverde, como es un historiador de la literatura también, un hombre, pues muchos dicen que justamente el conocimiento y el sentido intuitivo de muchas de las referencias también, por eso a veces vale la pena leer esa traducción. Ahora, yo un poco diría que para mucha gente que luego se clava leyendo el Ulises, yo le diría que independientemente de lo legible o ilegible que le parezca la primera entrada con el Ulises, pues es de esos libros que hay que leer para entender Y para el que te siglo provoca. XX, porque tanta gente lo ha leído y tantos escritores lo han leído y tanta gente ha hecho referencia a él, que independientemente del valor que uno le puede encontrar, es un libro que de cualquier manera nos va a enriquecer, ¿no? Nos va a enriquecer muchísimo para nuestra visión del siglo XX, ¿no? También ha sido muy criticado por muchos escritores que han visto como que tampoco tenía ese valor que otros le han querido dar. Sí creo que tiene un valor justamente por lo polémico que es. A nadie deja indiferente, o lo aman o lo odian, pero me parece que ese paralelismo, esta ironía, este sarcasmo que hace del Ulises, del personaje de Ulises encarnado en este personaje, me parece que en sí ya merece la pena. James Joyce era una persona muy metódica, dicen que mucha gente que su educación, digamos, católica, lo hizo ser muy estricto en formas y todo. Entonces, romper con todo eso de esa manera me parece ya en sí algo llamativo. Creo que además está lleno de pues, cosas muy cotidianas, ¿no? Dicen que él
este día que pasa, que creo que es el 16 de junio del 1904, pasa porque este persona no quiere volver a casa porque su mujer le está haciendo infiel, lo cual iría un poco en contra justamente del Ulises, que hace toda una serie de pericias para volver a casa y encontrar justamente a su familia. Entonces, me parece que este juego que hace irónico, que hace sarcástico y que hace muchas veces humorístico, pues sí puede ser entendido en muchos aspectos como algo brutal, de bueno en la literatura, pero también como una burla, y eso es lo que hace que muchos escritores sientan como una novela fascinante o reprobable, ¿no? A mí me gusta mucho. Sí, yo también quisiera recomendar pues que para entenderlo bien también hay que leer, obviamente, pues la Odisea, la Odisea de Homero, que es un libro mucho más moderno de lo que solemos creer. Por ejemplo, una de las cosas que se celebra mucho del Quijote como de un atisbo de enorme modernidad es esta situación que se presenta en la segunda parte, de que el Quijote sabe que sus aventuras se han impreso en la primera parte del Quijote, y entonces se entera de que existe como personaje literario, y hay un juego ahí que parece increíble y que se elogia constantemente, pero se nos olvida que en la Odisea de Homero hay exactamente el mismo juego. Cuando Ulises llega a Ítaca y se hace pasar por un mendigo, etcétera, le toca, y cuando está en alguna otra corte, no me acuerdo en cuál, le toca escuchar a poetas que cantan sus aventuras. En la corte de los feacios. Él no puede revelar que él es él por distintos motivos, pero él está escuchando sus propias aventuras cantadas por un poeta, que es el mismo juego de Cervantes, pero hecho, lo alcanzó su leyenda. 800 años antes de Cristo, lo alcanza su propia leyenda. Y luego, es cierto, bueno, que suponemos que Penélope le fue fiel a Ulises, y que podríamos suponer que Molly se llamaba la... Molly, que aparece en el esposa, último capítulo, que es maravilloso. el famoso monólogo de Molly Bloom. Podemos suponer que, bueno, no podemos suponer que Molly le era infiel y que hay todo este juego, pero también hay otra cosa que está diciendo, que para la mayoría de los hombres en el siglo XX, pues la Odisea consiste en salir de casa en las mañanas y regresas a trabajar. Esa es la vida cotidiana de millones y millones de hombres en el siglo XX, para bien y para mal. Pero la vida cotidiana en esa edad oscura que está narrando Homero, de 1200 años antes de Cristo, lo que sea. La vida. Claro, pero ahí sí que los hombres salían y se jugaban la vida de verdad. Esos eran odiseas. Ahora, cuando volvían a casa, en este género que se le llama nostoi, una palabra griega que habla del regreso a casa. Los regresos. Sí, los regresos, ¿no? En esta cosa hay una cosa maravillosa, que es que Ulises mismo tampoco puede decir exactamente lo que ha ocurrido, porque sabe que ni siquiera se lo van a creer. Entonces, hay un juego ahí entre la Odisea original y el Ulises moderno, que le da un gran chiste al Ulises moderno. Es decir, yo creo que si vas a leer el Ulises de James Joyce, en resumen, primero lee bien la Odisea de Homero, porque si no, se te va a perder el juego importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, en cierto sentido. En cierto sentido. Porque también se puede hacer el Sí, porque la contrario. novela funciona de manera autónoma. Puede uno no tener esas referencias. De todos modos, bueno, hay estudios, hay uno de Esther Cohen precisamente, donde está viendo ese espejeo, ¿no? Pero que no vayamos a la dichosa. A la dichosa. Dice una voz en mi conciencia. Vamos a la Odisea de decir la definición de hoy y volvemos otra vez con James Joyce, y todavía nos hemos quedado con ganas. Una definición cada sábado para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y decirnos a qué palabra nos estamos refiriendo, con el estuche pequeño en que se guarda algún recuerdo de un ser querido, por ejemplo, un mechón de pelo. Edículo o receptáculo, esdrújulas en que se guardan los restos de un santo. También es un guardapelo o joyero. Es una maravilla y una chulada de definición, así que si ustedes saben, ahí tienen las maneras de comunicarse con nosotros para decirnos, y algunas de esas personas que nos digan la palabra correctamente se podrán llevar, Pablo, entre otros. Solo algunas personas. Entre otros, de Claudio Magris, que por cierto creo que está en México, ahorita en Guadalajara. Sí, hoy recogió el premio. Muy bien. El Conde y otros relatos, publicado por Sexto Piso. Son tan pocos otros relatos que los voy a decir. El Conde, la portería, las voces y ya haber sido, de Claudio Magris, una cortesía de Sexto Piso. Buen libro. Y también, como en todas nuestras emisiones, tenemos una suscripción anual a la revista Este País para que el próximo 2015
estén ustedes enterados de los grandes problemas nacionales y puedan seguirlos con mayor criterio. También tenemos Relatos de Fantasmas de Edith Wharton, cortesía de Alianza Editorial, y Acá López, Tú, el Nosotros, así se llama, Tú, véanlo ahí, el Nosotros, de Roberto López Moreno, poeta y narrador chiapaneco. Este es cortesía de él mismo. Para penetrar en la mente y en el imaginario de los antiguos mayas, este maravilloso libro en edición bilingüe, en tzotzil y español, poético, Xojobal Jalopte, telar luminario de Ruperta Bautista en Pluralia. Qué bueno que no lo tuve que decir yo, que te sale a ti mucho mejor. Volvemos enseguida, queda un bloque menos todavía para el final de temporada, así que no se vayan, aquí seguimos en la dichosa palabra. ¿Todavía nos tenemos otro programa? Por eso, yo digo que estamos en la recta final, pues ya empezamos a despedir. Bueno, pero... Hay ocasiones en que, aunque nos vayamos a un corte, la dichosa palabra en realidad no ha hecho ese corte. Ni modo, tenemos que vivir también de nuestros patrocinadores, reales o ficticios. Como quiera que sea, continuamos aquí en la dichosa palabra. Saludamos a toda la gente que ve este programa en cualquier medio, por internet, por televisión o por Medium. A lo que Pablo se refiere es que cuando en los cortes aquí seguimos hablando como si estuviéramos al aire y como si estuvieran las cámaras prendidas. Sí. Gracias por ponerlo de forma que sea comprensible. Sí, Pablo, por eso ahorita Sino que decía, van a pensar. esto que estamos platicando hubiera salido muy bien al aire. No, hombre, lo que se perdieron. Estuvo buenísimo. No, los chistes de Eduardo, qué bárbaro. Estuvo muy bueno. Bueno, ¿alguien quiere terminar de añadir algo? Yo por mí ya. Sí, bueno, yo nomás quería ahorita que Pablo mencionó, decirles que, bueno, mi hijo Aram, que tiene 17 años, ha leído 2 veces la Odisea porque le encanta la Odisea de Homero, primero en una versión infantil resumida y luego después leyó toda la Odisea y realmente le fascina y a mí me asombró realmente que un libro pues tan antiguo siguiera siendo No es fácil, tan y el Ulises de increíblemente- Joyce no es fácil justamente por su extensión. Mucha gente la gran queja que tiene ese libro es que es demasiado largo. Según las ediciones y las traducciones, Sí. van desde 800 a 1000 Sí, páginas. Pero la gente no se quejaba de las novelas estas del sueco Millennium, que eran como bueno, sí. 4 millenniums de páginas. Pero como esos son los No jóvenes les que ven parecían ahora, largas, ¿no? van a seguir con Ulises. O vas sea, a la ver. sensación de que te parezca larga es porque tu lectura no está fluyendo Sí. bien. Si no, pues hay libros que no quieres que se terminen. Oigan, por cierto que Bueno. Pérez Reverte va a presentar ahora en Guadalajara una versión del Quijote adaptada. Es decir, hizo una adaptación. Debe ser muy interesante, digo, porque Pues sí. es todo un sacrilegio muy, muy interesante. A ver qué hizo, Ese ¿no? sacrilegio suele cometerse, pero pocas veces por alguien de renombre como, bueno, Como Pérez Reverte. Obama. Y la edición es una edición de la Asociación de Academias o de la Academia Española. Ítalo Calvino hizo una versión también Del Orlando, del ¿no? Orlando Furioso, de Ariosto. Exactamente. Hay La un hizo Quijote Furioso. para niños que también está bastante bien. Porque, Sí, hay muchos para jóvenes y niños. Sí, O sea, sí, yo la primera vez que lo leí también lo leí en una versión adaptada hace Ajá. Bueno, lo que hizo Barico 30 años, con 40 la años. Ilíada Exacto. fue Claro. quitarle todos los dioses, todas las intervenciones divinas y además variar el punto de vista del narrador. No solamente hay un solo Sí, narrador, Sermón. sino ahora narra Paris y ahora narra Telema y así, ¿no? o Y, las y se amantes. enriquece muchísimo. Es muy interesante, Sí, es otra interesante. cosa, pues, ¿no? Yo creo que es se otra enriquece en cosa, otra. Bueno, les recordamos que hoy estamos preguntando si tuvieras que transcribir palabra por palabra un libro, ¿cuál elegirías? Y yo, por cierto, quiero apuntar que Mariana Elizondo dice que ella transcribiría el Ulises de James Joyce. Ah, mira. Además, dice Mariana, así se entiende mucho mejor y leído en voz alta todavía más. Y leído en Muy bien. inglés todavía más que más. Bueno, Creo que el reto de transcribirlo puede ser también fijarte mucho más en las palabras que están usadas, además de quedarte más con los datos, evidentemente, y retenerlos, y vivir los capítulos de una manera mucho más extensa, fijarte mucho en el vocabulario que está utilizado, que a veces cuando uno lee se queda
con una palabra, pero cuando la escribe... Claro, en la explicación. hay muchos escritores que se han entrenado a sí mismos transcribiendo a autores clásicos de su propia lengua. Dicen que es un estupendo entrenamiento. Sergio Fernández se jactaba de haber copiado no sé cuántas veces el Quijote, ¿no? Es decir, eso puede ser un entrenamiento. Sí. Ha pasado y ¿Para seguirá qué lo pasando. copió? Pues podía haber comprado una edición otra, ¿no? Van a fotocopiarlo. Bueno, Arturo Monroy nos pregunta, ¿cuál es el significado de la aparición de la aratea? La aratea. ¿Qué es el aratea? Yo me imagino que se debe referir a me imagino que a una edición. Sí, de algún tipo de aratea. Yo no sé qué quiere decir que imagino que normalmente los investigadores estudiosos de Arato de Soli, ¿no? Arato de Soli, pues fue el más famoso en la época helenística, ¿no? En la época alejandrina, el más famoso, diríamos, texto que unía ciencia, ¿no? La ciencia de la astronomía y de las constelaciones y de las relaciones mitológicas entre los signos zodiacales, entre los planetas, etcétera, y la poesía. O sea, es un texto al que incluso Lucrecio admiraba, y que es esto lo que hizo Lucrecio maravillosamente, dicen mucho mejor que cualquier otro autor de la antigüedad, en juntar ciencia y poesía, ¿no? Y es un texto pues, que se llama Fenómenos, un texto muy antiguo, muy famoso, y que el texto pues sirvió casi como del libro de conocimiento de las constelaciones y de la mitología y de los símbolos y todo. Pero el texto Aratea, o sea, ya no Fenómenos de Arato, sino la Aratea, el nombre se refiere a una obra que tradujo también y sintetizó del griego al latín, ni más ni menos que Germánico, el hijo adoptivo de Tiberio, el nieto de Livia, la esposa de Augusto. Tatarabuelo de Germán Ortega. Abuelo de Nerón, papá de Calígula, este gran guerrero germánico, escribió una aratea, y así le puso, en honor a Arato, y hizo un poco lo que estamos platicando. O sea, hizo una versión como el Orlando Furioso de Ariosto que hizo Italo Calvino, una versión en latín. Ahora, pero sí fue traducido al latín por Cicerón, ¿no? O la mayor parte lo que pasa es que ese texto fue traducido. Cicerón, luego después Avieno en el siglo IV, hicieron traducciones literales del griego. Exacto. En cambio, Germánico lo pasó al latín y lo versificó y lo sintetizó. Ahora, la versión de la Aratea se siguió copiando y se siguió ilustrando. Y en la época de, yo supongo que se refiere a ese libro tan importante, en el siglo IX, en la época de Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno, se hizo una versión del libro de Germánico, del libro en latín de Germánico, pero este libro se hizo increíblemente popular porque se ilustró. ¿Y de qué trata la Aratea? Se ilustró. La Aratea trata... esa versión es una versión de los fenómenos de Arato, ¿no? Exactamente, es una versión, pero el chiste es que está ilustrada y las ilustraciones están comentadas. Y el chiste es que el libro significa el final, digamos, de la creencia, dicen los historiadores de la Edad Media, de la creencia en los dioses. O sea que en el texto de la Aratea del siglo IX, y que hay versiones del siglo X y del siglo XI hasta el XIII, esta Aratea que se siguió copiando en los monasterios medievales, de alguna manera seguían creyendo simbólicamente en los referentes astrológicos y zodiacales. En cambio, a partir del siglo XIII se abandona la Aratea, ya casi nadie vuelve a ver la Aratea, hasta que en el Renacimiento se traduce la Aratea de Arato, no digo, digamos, los fenómenos de Arato, pero la Aratea se olvida porque llega la astronomía árabe, y la astronomía árabe copia la Aratea, pero ya no copia los dibujitos, ya no copia las imágenes, sino se preocupa por volver a actualizar científicamente las constelaciones. ¿Tú tienes una versión? Bueno, está publicada en la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum de la UNAM, pero está publicado el texto griego original de los fenómenos con una traducción
de, si no me equivoco, Pedro Tapia, que tiene una introducción fantástica al texto. Y lo que dice Pedro Tapia es que es un texto que, como dijo Germán, bueno, por un lado contiene toda la astronomía de la época más o menos, aunque se conocen las fuentes de quién tomó esa astronomía, pero por otro lado es un poema literario. Entonces, esta curiosa mezcla hizo que a lo largo del tiempo fuera, no solamente popular. Sufriera, bueno, y sufría las traiciones o los arreglos que le hacían los gramáticos, que querían corregir el estilo y eso, y además la que le intentaron hacer los astrónomos, porque unos y otros entendían el texto de distinta manera, no como esa conjunción. El propio Arato, y él lo cita, Pedro Tapia, constantemente está diciendo, no estoy diciendo todo lo que se sabe, estoy simplemente está refiriéndose a un sentido. ¿Cuál es ese sentido del que hablan los fenómenos? Pues el sentido de que el mundo tiene un orden y de que esos fenómenos o signos visibles, así los prefiere traducir Pedro Tapia, esos signos visibles son signos visibles de una divinidad, de un cosmos, y por eso comienza el poema diciendo Zeus está en todas partes, está en las calles, en las plazas públicas, también en el mancho mar, en las estrellas, y de ahí después empieza a explicar todo el cielo o el firmamento. La primera parte de los fenómenos son pues realmente una astronomía, y ya la segunda parte habla de fenómenos climáticos y todo, pero lo importante, digamos, es esa fe que él tenía en que el mundo tenía un orden y Zeus era quien estaba ordenando todo eso, y ese orden era un orden benévolo, y en el fondo lo que había era esta recomendación estoica de que había que vivir de acuerdo con la naturaleza, que si uno vive de acuerdo con la naturaleza, entendiendo sus principios, etcétera, pues va a llevar una vida mejor, no una vida contraria a la naturaleza. Claro. Solo quería añadir también, nada más un momento, cuando mencionaba Germán a Lucrecio, pues el poema de Lucrecio es también fantástico, también es un poema que habla de ciencia. Mucho más importante para nosotros. Para nosotros, sí. Además habla de todo, de sexualidad, explica el amor, etcétera, que se llama De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, y es también una absoluta maravilla. Ese sí lo he leído, es una maravilla. Hay una parte en la que habla, por ejemplo, de que las moléculas de los sabores, cuando pican, ¿sí? Es porque las moleculitas tienen como piquitos, ¿sí? Claro. Y que entonces va destruyendo a las moléculas del gusto, ¿sí? O sea, la explicación imaginaria de la percepción del sabor es y además, sí hay traducciones que intentan reproducir un poco un ritmo. Y entonces cuando oyes esa ciencia contada, sí es una maravilla. Claro. Ahora, no olvidemos que los griegos, bueno, pues el propio Homero era no solamente una historia, era un texto que tenía valores, enseñanzas importantes, o el poema de Parménides, digamos, había una tradición antiquísima de que la ciencia o las cosas se pueden explicar en forma poética. Sí, claro, un poco la importancia, digamos, de la Aratea para el cuate que nos está preguntando, pues simplemente es que esa mezcla entre lo poético y lo científico en la Edad Media se inclina más a veces hacia lo plástico o hacia los contenidos científicos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la dichosa palabra de esta noche. La definición es la siguiente. Recuerden que nosotros proponemos esta definición y solo algunas de las personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición podrán llevarse algunos de los libros que vamos a mostrar a continuación. Estuche pequeño en que se guarda algún recuerdo de un ser querido, por ejemplo, un mechón de pelo. Qué padre eso, ¿verdad? Edículo o receptáculo en que se guardan los restos de un santo, guardapelo o joyero. Muy bien. Bueno, tenemos por cortesía de El Péndulo la edición conmemorativa de la novela Rayuela de Julito Cortázar. ¡Qué grande! Aquí unos estudios disciplinarios sobre la risa y el humor en las artes, en la música, en las ciencias, en la literatura de pública para ustedes. Y como estamos en fin de semana de ofertas comerciales, les vamos a ofrecer dos libros para el público más infantil. Buenas noches, Lili Nieta, Lulú Abuela, de Nacho Casas, con Marce Gómez y David Silva. Este es de Editorial Norma, ya les había presentado aquí a los autores. Eduardo. Es una maravilla de cuento, es realmente de los mejores cuentos sobre la muerte para niños. Que no es un tema fácil, ¿no? Fácil de entender y fácil de hablar, y muchas veces damos unos rodeos impresionantes para decir algo que suena totalmente peor de la muerte. Sí.
Y en segundo lugar, del Fondo de Cultura Económica, que nos tiene acostumbrados a muy buenas ediciones infantiles también, El Sueño, de Antonio Venture y Jesús Cisneros, con unas ilustraciones padrísimas también, y que también es para el público más joven. Así que esos 2 títulos hoy. Laura, ¿nos vas a invitar a la presentación de un libro? Sí, mucha gente en está Guadalajara? preguntando si la dichosa palabra va a ir a la FIL. No, no vamos a ir como tal, pero vamos a estar también presentes de muchas maneras, les estaremos diciendo. Yo les aconsejo y les recomiendo esta primera, que es Palabras Mayores, un grupo de traductores, correctores, también está ahí el Instituto Cervantes, en fin, 4 personajes maravillosos que no se pueden perder. Van a estar en Guadalajara, el año que viene vendrán a México. Y van a estar en el Hotel Lafayette el martes 2 a las 10 de la mañana. Tienen toda la información en www.palabrasmayores.org para que vean ahí de qué se trata, todo el contenido y bueno, toda una mañana maravillosa que pueden pasar en compañía de estos personajes. Por ahí también voy a estar acompañándolos yo y de las letras principalmente. Bueno, Laura, de los libros para menores a las palabras mayores. Mira nada más qué salto grande hemos dado. Eso es Para que crecimiento rápido. Inmediato. También haremos una rápida pausa en la que esperemos que nadie crezca demasiado. Volvemos después de estos mensajes. Enos aquí en La Dichosa Palabra, ya tenemos ganadores como Angélica Guerrero, Leticia Pérez, Adaneli Vázquez, María Alejandra, o sea, ya hay algunos que le han atinado a nuestra dichosa definición. Bueno, vamos con una... ¿Tú tenías un anuncio? Sí, yo quiero invitar a todas las personas interesadas, especialmente si son periodistas, escritores, comunicólogos, a un curso que voy a dar sobre periodismo cultural en Guanajuato, en un lugar muy bonito. Es en la Capilla Barroca del Museo del Pueblo de Guanajuato, en la calle de Pocitos. Qué bonito nombre de calle, ¿verdad? En Pocitos número 7. Ahí voy a estar del martes 9 de diciembre al viernes 12, de 10 a 2 de la tarde, o sea, van a ser 16 horas. Ahorita deben estar allá abajo los teléfonos para que ustedes pidan información, ya sea por teléfono o escribiendo. Es un curso intensivo. Pues Pablo Bollosa, 4 días. Quizás sea demasiado, ¿verdad? No, yo digo que está estupendo. Bueno, veremos. Esto lo patrocina el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, a quien le agradecemos su invitación. Bueno, Saúl López nos pide hablar sobre el origen de duque, marqués y conde, para de una vez tenerlos varios. ¿Sí? Porque está a punto de comprar un título nobiliario. Sí, Y ahorita que... Fíjate que no se puede. Ya no. No se puede. Pero ahora que se murió la que viene del duquesa país, de Alba, ha de haber exactamente, la que viene del país de la muchos en monarquía se va a lanzar en primera porque mucho reclamo hay que hacer, pero bueno, ahí voy. Ahora que no me ven en mi país. No se puede porque en realidad para acceder a un título nobiliario de este tipo, porque hay varios, se podría hacer o por herencia o por matrimonio o si te lo otorgaba el rey. En realidad... Los títulos nobiliarios han pasado por muchas épocas y por muchas situaciones dependiendo de quién reinara, de la situación política. Hablo un poco de España, perdónenme, pero es lo que yo conozco más cercano, aunque muchos de ellos vienen heredados, importados de Francia. Básicamente el origen desde los visigodos, hay ya una aristocracia, una sociedad noble, nobleza, por así decirlo, pero digamos que cuando más arraigó fue en la Edad Media. Cuando el Imperio Romano cae, de los primeros títulos que hay está en el de duque, justamente la duquesa de Alba, que yo creo que era la número 16, creo, en la lista de esa casa, porque luego hay casas que como se heredan esos títulos, pues luego tus hijos, primero fueron los primogénitos varones, ahora ya desde el siglo pasado puede ser también la mujer, excepto en el caso del rey, excepto en el que me dicen las malas lenguas o las buenas, que eso va a cambiar ahora que el rey solo tiene hijas. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Todavía hay mucho que escribir en esa historia. Pero digamos que cuando un rey, un país estaba en guerra, digamos que el rey, que se hacía acompañar de personas allegadas, de gente más cercana, de confianza, su manera de agradecer
esa lealtad, esos esfuerzos y esas lidias militares, por así decirlo, era a cambio de títulos, de tierras, en muchos casos, donde estos nobles podían ejercer su señorío, tal cual, porque al darles una tierra les daba a toda la gente que vivía dentro de esa tierra y entonces pues ellos cobraban esos impuestos, eran señores feudales, etcétera, etcétera. Marqués, por ejemplo, tiene una excepción, que eran la marca. Las marcas eran, cuando el Imperio Romano empieza a venirse abajo, las marcas son aquellos territorios fronterizos que están combatiendo contra los bárbaros, las marcas fronterizas, que eso significa marca. Los marquesados. Los marquesados en de realidad las eran fronteras. esos territorios en las fronteras y el marqués era el militar, el jefe de esa comarca. Comarca viene de ahí, de marcar también viene de ahí, ¿no? Que es como señalar, una señal fronteriza. Entonces el marqués, digamos que era el dueño. Al principio todos tienen un origen militar, todos eran, el conde, por ejemplo, era el acompañante en las batallas, comes y comitis era acompañante, el compañero, en este caso del rey, que era la personalidad mayor que iba en una guerra. El duque viene de dux, en latín, ducere, que es guiar. Entonces, conducir. Conducir. Ahí viene educar. El ducere. Educar viene también de ahí. Educar viene de ahí. Y entonces el duque, que es, digamos, la... Educal, saludos. Educal ya no. Las librerías también. Son, digamos que un poco en orden jerárquico vendría a ser duque, marqués y conde, ¿no? O sea, Eso sería lo más importante después del rey es el príncipe. Bueno, el Bueno, príncipe. el Bueno, príncipe, pero después luego el infante y luego los que ya no están duque. en la familia real, digamos, que Son los solo son duques. nobles, ¿cuál es el noble más importante Duque. que no sean? Duque. Bueno, el archiduque en este caso. Lo que pasa es que el archiduque fue posterior a la aparición del duque, por eso en principio los grandes... Bueno, el otro día trío, me- el trío de Es un Beethoven superduque. fue después también. El archiduque. Y digamos que mucha gente dice ahora, no, pero es que es un título honorífico, ahora ya Pero no la tienen condesa de privilegios. Alba no era... La duquesa de Alba era todo, La porque duquesa además ella lo que hizo fue... También era marquesa. Lo que y pasa es que todo. la duquesa de Sí, Alba, sí, la un familia de Alba, lo que tiene es una unión de títulos grandísimos. Dicen que está en el récord Guinness de los récords porque era la que más títulos nobiliarios tiene del Sí. mundo. Acuérdense, en las viejas dedicatorias de los clásicos del siglo de oro español, pues suelen estar dedicados al duque de Osuna, pero no es solo el duque, sino es el duque y marqués de no sé Marqués, qué, sí. y arqués de no sé qué, y señor de no sé qué, y príncipe. Fíjate, se Porque se les calcula que ahora mismo acumulaban. Se les hay acumulaban, claro, como iban juntando 2.800 títulos nobiliarios ahora mismo en España, se calcula. Yo todo esto me lo sé porque ahora estaba muy empapada con la muerte de la duquesa de Alba. ¿Cuántos títulos? 2.800. Muchísimos. De los cuales solo son, los tentan 2.200 personas. Eso significa que hay más títulos que personas porque hay personas que tienen más de un título. Dice la gente que Ok. no tienen privilegios. Sí, si la duquesa tenía como 35 o 50 o 100, pues ya quedaban menos para los demás. Exactamente, Ok. era menos para dividir. Digamos que antes tenían territorios, tenían un pasaporte diplomático, tenían un tratamiento especial, podían ser recibidos por el rey de forma automática, o sea, su petición para tener audiencia con el rey era casi concedida en forma automática, y esto parece un dato menor, pero no lo es. Cuando había alguna reyerta, alguna cosa que decidir, si el noble iba y intercedía por sus beneficios, pues tenía mucho más oportunidad de obtener a favor al rey que el resto de los mortales, por así decirlo. Ahora dicen que no tienen ese tipo de privilegios legales, que nada más es honorífico. Yo ahí disiento. ¿Por Pero qué? que no pagan también. En Que España, pagan en cada país impuestos, hay diferentes. Pagan impuestos Sí, cuando ¿no? heredan. Es decir, España. ahora el gobierno se está frotando las manos porque con la herencia de la duquesa de Alba, todos sus hijos que tienen que pagar un impuesto Para mantener bastante el impuesto de la grande herencia. para Está bien. heredar esas Ahora- tierras. Ahora, yo lo que digo es, ellos principalmente lo que tienen es terrenos. Su poder, su patrimonio consiste en una serie de terrenos que fueron ahora sí que expoliados y otorgados hace muchísimos años, pero esos terrenos estaban pagados con impuestos del pueblo y eran de alguien que en ese momento les fueron como pues, tal cual, extraídos y se lo dieron a este noble. Esos terrenos que se han ido heredando con el tiempo, en un momento dado se decía que tú podías cruzar España y no pisabas un terreno que no fuera de la duquesa de Alba. Y esos terrenos siguen siendo suyos y no pagaron nada por ellos, y esos siguen siendo un privilegio que según yo tienen. En Todas las- 1984 se abolió
ya los derechos, digamos, de los nobles, aunque se siguen todavía concediendo. El Marqués del Bosque, por ejemplo, el entrenador de la selección española, le acaban de nombrar hace un par de años. Marqués. Pues es que él sí está en la mera frontera, por si gana, pierde España, ahí está. Esa es la frontera imaginaria. Podría ser, soberanía que vayamos a la española, dichosa. Vamos y luego regresamos con nuestras nobles actitudes. Con la aristocracia. Estuche pequeño en que se guarda algún recuerdo de un ser querido, por ejemplo, un mechón de pelo. Y una palabra que está como para la dichosa, edículo o receptáculo en el que se guardan los restos de un santo. Yo edículo nunca lo había oído. Me gusta. Como un edificio pequeño. O sea, es una pequeña construcción, un nichito, diríamos. Bueno, ahí tenemos, Germán. Bueno, ahí tenemos de Juan Oso, Blancaflor y otros cuentos maravillosos de ultramar, de Elisa Ramírez Castañeda, en Pluralia, una edición de Conaculta para ustedes. Yo sigo con las ofertas del día de hoy y de la literatura infantil. Les tengo Un viejo gato gris mirando por la ventana, de Toño Malpica, ilustrado por Alba Marina Rivera, del Fondo de Cultura Económica. Un saludo para Toño Malpica. Y El hombre que fue un mapa, del gran Nacho Padilla, que es prolífico también en su literatura, ilustrado por El Fisgón, también conocido como Rafael Barajas. Y esta colección que me da mucho gusto anunciar, que es de la editorial Trotamundos, que son unos mapas, unas guías de viaje ficticias, van a lugares que no existen. Ya habíamos dado aquí Molinia. Pues ahora acaban de publicar el título 2 y 3, que es Tutún, a donde el corazón te lleve, y Akbak, el archipiélago de la noche. Son lugares imaginarios y entonces son bitácoras de viaje, guías, mapas, a lugares que no existen, pero que podrían existir en nuestra... Está bien. ¿Te imaginas Creo que pagas? Ya. Sí, ya. Sí. Y también tenemos estos escritos sobre la libertad de imprenta de Francisco Zarco, uno de los más notables periodistas mexicanos del siglo XIX, que dirigió muchísimas publicaciones, entre otras, yo no lo sabía, una llamada Las Cosquillas. Es en serio. Bueno. Colección 100 del mundo, cortesía de Conaculta. Y vamos a tener la nobleza de irnos a un corte. Ahorita regresamos. Como diga su señoría. Amén. Yo soy plebeyo. Lo verdaderamente importante en la vida no son los objetivos que nos planteamos, sino los caminos que elegimos para lograrlos. Seguimos en este 90 aniversario de la muerte de Giacomo Puccini, platicando sobre la nobleza europea. ¿Tú querías añadir algo, Pablo? Bueno, sí, nada más una cosa. En todas las sociedades tradicionales siempre ha habido una idea, o en todas se da esa idea de que las virtudes se heredan mediante la sangre. Y las virtudes están relacionadas con las virtudes guerreras por lo general, es decir, los reyes, los nobles, tienen casi siempre un origen bélico, un origen militar, los que ayudaban, como tú dijiste, a los reyes en las conquistas, etcétera. Pero sobre todo lo que llama la atención es esta noción de la herencia de las virtudes. Y como si fuera genético. Biológico. Sí, una idea. Como si la idea es es una idea de la sangre, de un tipo de sangre especial que corre en las venas de los nobles y que no corre en las venas del pueblo. La sangre azul, una idea de una pureza también, que el pueblo está contaminado porque se mezcla con todo el mundo. Por eso esta horrible costumbre nobiliaria de casarse unas familias con otras, de acaparar títulos, etcétera, etcétera. Y lo que a veces debíamos preguntarnos nosotros, lo aviento así un poco al aire, es qué tanto una sociedad, las sociedades premodernas como México, muchas en Hispanoamérica, seguimos reproduciendo un poco esos modelos así antiguos donde digamos, no somos capaces de construir una meritocracia moderna, sino que las grandes fortunas siguen en manos de gente que va heredando y heredando y heredando, y se crean como pues estas castas de poder económico, pero es muy lógico político, porque incluso, uno empieza a ser noble porque el rey te nombra duque, marqués, lo que sea, pero tú eras una persona del pueblo.
O sea, digamos que tu origen sigue siendo No, pero, el pueblo, pero, y de repente vaya, tus obviamente, hijos bueno, empiezan pues, a heredar es esas decir, en un sentido, virtudes. digamos, obviamente evolutivo, biológico, histórico, lo que tú digas, pues tienes razón, pero se supone que la sangre de un rey no viene del pueblo, es decir, aunque en la mitología, sería la no sé, excepción. por ejemplo, el rey David, ¿no? Que era pues un de las guerrero ahí, mañanitas. De las mañanitas. un niño que con su onda derrotó al gigante, etcétera, etcétera. Bueno, pues era del pueblo, o sea, nadie sabía ni quién era. La cosa está en que se supone que Dios mismo intercede y dice, Claro. a este y a su herencia le toca. Entonces, en ese momento se hace una diferencia con el resto de las personas, ¿no? Entonces, Pero la nobleza solo es propia de los países con monarquía, como todo es tiene que, que... es justamente No. lo que yo digo, que en México, aunque no tengamos monarquía, tenemos costumbres nobiliarias. sí, de Bueno, distinción. Seguimos siendo premodernos, nos falta construir una meritocracia. Y todavía veo con alarma, por Justo. ejemplo, como países como Estados Unidos, donde todo el sueño americano se funda en esta mitología de que cualquiera puede llegar a ser lo que sea, resulta que tienes candidatos presidenciales que son hijos de presidentes, familias como los Kennedy, los La Bush, dinastía, los casi, Clinton. casi. O sea, a mí eso me parece un retroceso espantoso, Bueno, yo me terrible. permitiría decir que, bueno, que No te vayas las a- sociedades, No, ya me voy. todas las sociedades, todas las sociedades desde el Neolítico, desde el año 10.500 ahí en Turquía, todas las sociedades, por la complejidad de las funciones humanas, empezaron a generar sociedades de clases sociales funcionales o de castas, depende de cómo le digamos. Entonces, realmente tú te refieres, por los títulos ahorita que nos preguntaron, a la nobleza europea y específicamente estuviste hablando Sí, de la sí, tiene española. que ser la monarquía de la tal española. cual se concibe, Pero yo te diría en Europa, que nada desde un más. punto de vista de incluso de los títulos esos, no vienen de las monarquías medievales, no, vienen de la época de Diocleciano. O sea, el título duque, el título marqués, el título conde, provienen de la reforma que hizo Diocleciano en el año 304 en adelante. Sí. Y son del Imperio Romano El Imperio tardío. Romano. Pero O es sea, solamente los- una forma digamos, es una formalización de una creencia que existía desde mucho antes. Es decir, Exactamente. De la tú diferencia en la en sociedad. Homero, o sea, en Homero cuando hablan Hay de una Agamenón, aristocracia. pues ¿quién es Agamenón? Hay una El Atrida, aristocracia. ¿por qué? Pues porque es hijo, nieto de Atreo. Y que Es decir, tiene que son ver mucho- familias y aristocráticas tiene que ver mucho y van con la religión. Aquí y en se los van pueblos heredando los prehispánicos puestos. también Con la estaba. función. Perdón, Tiene que ver con las que funciones. ya quieren respuestas. Oh. ¿Quieren respuestas a estas interrogantes? No tan- preguntas, sino respuestas. Respuestas. Nos dejamos ¿Quieren de respuestas? retórica. Bueno, para que se acuerden ustedes de Sarita Montiel Uy. y de aquella película El último cuplé, estuche pequeño en que se guarda algún recuerdo de un ser querido, por ejemplo, un mechón de pelo, edículo o receptáculo en que se guardan los restos de un santo, guardapelo o joyero. Relicario. Por eso, Sarita Montiel allá para... A ti te gustó se la acuerden. palabra, ¿verdad? La dichosa ¿Relicario? A mí me los gusta ese ganadores en las redes sociales, ¿por dónde andan los ganadores? A ver. A mí Bueno, me entre gusta. otros muchos, porque no tenemos todos. Entre pero- otros muchos. Porque hay muchísimos nuestros más ejemplares. Ganadores, Angélica Guerrero, Leticia Pérez, Alma Campo, Juan Antonio Reyes, Sofía, no entiendo el apellido, pero bueno, Sofía por ahí te llegará. Amante. A todos de la ustedes, filosofía. muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto. El próximo sábado nos vamos a estar despidiendo de este 2014, maravilloso año. Ay, hombre, qué barbaridad. Pero esperemos que a pesar de las transformaciones del tiempo y de las modificaciones de la naturaleza, los cuatro dichosos sobreviviremos para el año que viene, mi Al queridísima apocalipsis. ¿Quién sabe? Laura, ¿Quién sabe? No que cantes pases victoria. ¿eh? muy buena noche. No canta ni un villancico. Pablo Bullosa, Germán Ortega. Germán Ortega. Germán, espero Eduardo Casar. que sí sobrevivamos. pues Bonita hasta el próximo semana. sábado, por acá, seguimos en La Dichosa Palabra.